Eso es un ejercicio lo que vamos a hacer, pero ya un poco más detallado, lo que estaba haciendo. Eh, Vamos a cerrar, no guardamos porque no necesitamos guardar. Esperamos un poco, se plaguea, está un poco trabado, mucha marihuana. Y tenemos que poner una hoja de 300 píxeles, 330 píxeles. Ese es siempre lo reglamentario, le damos OK. Probamos los pinceles, primero probamos el pincel a ver si raya. Vemos que el flujo es más junto, o sea, se ve más calidad porque la hoja es muy grande. Tenemos que cuadrar el pincel ahora. Aquí un poco rápido, muy rápido, de verdad. Tenemos que cuadrar el pincel, arreglar la transferencia, arreglar el flujo, si lo devuelves y lo pones igual a mi pincel como que estaba. Y ya podemos difuminar, ya hacer el pincel para difuminar, bajándole la opacidad y subiéndole la opacidad. Se difumina mucho más rápido, mucho más breve. Esos son los cuadros de colores, marica. Así se hace una paleta. Tienes que empezar con un color sólido desde el color más oscuro y a bajarle donde dice 20%. Así saca los porcentajes de grises. Son 10 porcentajes de grises de la escala que hay. 30%, 40%, hasta que llegue a 10%. Lo que vamos a hacer ahorita, cuando tengamos el SATU dibujando a la persona, es que vamos a ver por color, no vamos a ver por forma. Usted sabe que una nariz es triangular. No, marica. Una nariz que no es triangular, una nariz tiene ciertas manchas de colores que la hacen ver la forma. Entonces lo que vamos a ver es pensar por color. Donde tú le vas a aplicar el color va a ser donde tenga la mancha. Por ejemplo, si tiene una gancha de un gris más oscuro, se la ponen de ese gris más oscuro, porque eso es lo que le da volumen a las cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta claro eso para empezar a hacer. Ya teniendo nuestra escala de grises, vamos a coger la escala de grises y la recortamos. Entonces coges la herramienta y ahí, solo con tener el pigmento ya es suficiente. Bueno, borramos la primera capa y ahí está. Colgamos, siempre tenemos que poner un fondo de un color gris, de un color opaco, porque si no, para no cansar la vista y para ver mucho más los colores que estás pintando vivos, para que no te confundas y eso. Entonces siempre poner un color por ahí de 30 o 40% de fondo, y como estamos viendo. Ahí se ven los colores más transparentes. Acuérdate que tenemos que cuadrar el pincel. Si no tenemos el pincel, no podemos pintar. Es dinámica de forma y transparencia. Bueno, ahí no sé qué estoy organizando. No sé, ya se me ocurrió. Allá. Dinámica de forma, tenemos que activar. Dinámica del color no, dinámica del color ejecutamos. Pum, pum, solo es presión de pluma. Siempre tenemos que tener la presión de pluma. Si no tenemos presión de pluma es muy difícil trabajar. Y la dureza debe ser 0. Siempre tiene que ser la dureza para que sea peludito ya. Para que se pueda mezclar más peludito. Peludito, miñar. Aquí estoy combinando colores. Vemos que se combina muy bien. Le cambiamos la opacidad del flujo. La opacidad es como el pigmento, el flujo es la presión. Así se puede combinar más, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pues sí, pues sí. Ahí vamos combinando. Esto lo acaba de grabar, marica. El mismo tamaño que mi espacio de trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es con el pincel peludito o con cualquier otro pincel, porque no vamos a pintar sino vamos a colorear, vamos a trazar unas líneas que conforman todo, pero vamos a trazar las líneas dependiendo del color. Ven ahí como el mapping que yo tengo, que el mapping solo es línea de color. Ya ven ahí, al Satu tiene muchos tonos de grises. Y lo que estoy haciendo es un mapping, ya empiezo así por debajo, siempre por debajo de la hoja, para ver bien los colores y la transparencia, para que no te confundas la vista y no hagas cosas donde no hay. Y quitamos eso y ya, esa no es, es la otra, ese detalle, también lo vamos a ver. Ahí, nada, la misma. Ahí. Si ven que tiene toda esa escala de grises, todos esos punticos de grises que tenía, y le damos ahí y pum, pum. Yo señalé los grises, ¿no? Entonces ahí tú construyes tu personaje. Con la paleta de colores y con el pincel pulito, ahí sí vamos a echarle color. Siempre tenemos que tener una referencia abajo. Si no tenemos la referencia abajo, va a ser muy difícil y nos vamos a perder. Entonces cogemos el Satu, lo duplicamos
y lo enchiquitamos y lo ponemos en una esquina de la hoja. Lo cerramos, entonces damos la grande y al ojo empezamos a pintar. Los grises van acá y eso, ahí van los grises, aquí va. Entonces empezamos a pintar y a construir. No va a coger forma, si tú quieres que coja forma de una, va a ser muy difícil, marica. Entonces tiene que ser perseverante, no tienes que rendirte, aero. Y bien, parce. Eso es todo. Cuando terminemos de pintar podemos tener algo bien definido. Siempre tenemos que ir mezclando los colores cada vez que pintemos. La capa de esta le vamos a hacer arriba de la capa del mapping, arriba de las líneas, para que no se nos confunda y no se nos da feo. Ese es el resultado, marica. Ese es el detalle. Ya, es otra capa más adelante. Pero lo primero esencial es hacer el mapping. Tú tienes el mapping y ya todo le da forma. Siempre traten de hacer una fotografía aparte para los ojos, una fotografía aparte para la boca y la nariz, que son las tres principales cosas que hay. Y bueno, eso es todo. Ya.